preguntas, observaciones y por favor me señalan en el caso de que se pierda el audio o se pierda también la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los paradigmas y los enfoques de investigación. Bueno, se dice que toda investigación científica se desarrolla dentro de los marcos conceptuales que orientan justamente la forma en la que los investigadores comprenden la realidad, formulan problemas y producen conocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que antes de seleccionar cualquier método o técnica, el investigador ya opera justamente dentro de un conjunto de supuestos sobre qué es la realidad y cómo puede conocerse. Y estos supuestos no siempre son explícitos, pero condicionan que cada decisión del proceso investigativo, desde la forma en que se define hasta el problema, al tipo de conclusiones, se consideran o se deben considerar de manera legítima. Perdón. Bueno, en estos marcos conceptuales justamente reciben el nombre de paradigmas de investigación. ¿Por qué? Porque constituyen justamente los supuestos filosóficos, teóricos o metodológicos que van a guiar la interpretación de los fenómenos. Es decir, el concepto de paradigma que se desarrolló inicialmente por varios investigadores, entre los cuales está Thomas Kuhn, en el ámbito de la filosofía, designa justamente una estructura de referencia compartida por una comunidad científica que establece qué preguntas son válidas, qué métodos son apropiados y qué tipo de respuestas se consideran satisfactorias. No se trata de una preferencia individual, sino de un marco colectivo que organiza la práctica científica en un campo determinado. De esta manera, los paradigmas influyen justamente en la selección de métodos, ¿no? En la forma en la cual analicen los datos, los tipos de resultados que se consideran válidos, etc. Un mismo fenómeno, como el uso de plataformas digitales, por ejemplo, por parte de universitarios, puede producir investigaciones radicalmente distintas según el paradigma adoptado. Uno puede medir, por ejemplo, frecuencias de acceso y correlaciones estadísticas. Otro puede explorar cómo los estudiantes interpretan esta experiencia y un tercero puede analizar las relaciones de poder que condicionan el acceso a estas plataformas. Las tres van a estudiar lo mismo, pero desde lógicas incompatibles si no se establecen criterios, o en este caso, la definición del paradigma. Vamos a hablar ahora del significado conceptual del paradigma. Bueno, sabemos que un paradigma, de acuerdo justamente a lo que acabamos de mencionar, establece una perspectiva desde la cual se observa la realidad y se van construyendo explicaciones científicas. El paradigma de esta manera no es simplemente una teoría o un método. Se constituye más bien en una posición epistemológica más profunda que va a definir qué cuenta como evidencia, qué relaciones causales son admisibles y qué tipo de argumentación se considera científicamente rigurosa. En este sentido, funciona como una lente que determina qué se ve y qué permanece invisible en el fenómeno estudiado. Se dice que por esta razón la investigación científica no es completamente neutral, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los investigadores van a trabajar permanentemente dentro de marcos determinados, marcos interpretativos. La idea de que la ciencia produce un conocimiento, a veces hemos escuchado, ¿no? Produce un conocimiento objetivo y libre de valores que han sido cuestionados, etcétera, o no cuestionadas, es prácticamente relativo, ¿no? Porque todo investigador parte de supuestos previos a la naturaleza de la realidad, que lo determina su propio paradigma, ¿no? Y cuando hablamos de paradigma, hablamos justamente de su carga epistemológica. Hemos hablado en la clase anterior de epistemología, ¿no? Y les recuerdo que la definición de epistemología era conocimiento científico, ¿no? Entonces, también les dije en la clase previa que el conocimiento científico es relativo. Depende mucho de la forma en la cual se aborda ese conocimiento, metodológicamente inclusive. Entonces, estos supuestos van a orientar las preguntas que van a formular, los datos que va a buscar y las explicaciones que van siendo construidas.
Reconocer esto no invalida la ciencia, sino más bien busca honestidad sobre sus propias condiciones de producción. Un mismo fenómeno puede ser analizado de diferentes maneras, dependiendo obviamente del paradigma. Por ejemplo, cuando un equipo cuantitativo estudia la interacción de usuarios con un sistema de gestión de aprendizaje y otro equipo cualitativo estudia la misma plataforma, los resultados no son simplemente complementarios, sino que van a responder a preguntas diferentes, van a usar criterios de validez diferentes y van a producir tipos de conocimiento, consiguientemente, diferentes. Comprender esa diferencia va a evitar el error de tratar los resultados como si fueran directamente acumulables sin revisar sus supuestos base. ¿Esto qué implica? Implica una diversidad, la existencia de una diversidad de enfoques en la investigación. La existencia de diferentes paradigmas explica por qué los fenómenos científicos pueden interpretarse desde múltiples perspectivas. En campos como nuestro, el diseño digital, la programación, los fenómenos involucran simultáneamente dimensiones técnicas, sociales, subjetivas. Consiguientemente, es natural que existan investigaciones con orientaciones paradigmáticas diferentes o distintas, ¿no? Lo que desde una perspectiva, miren, ya voy a empezar a hablar sobre lo que significa la conceptualización, por ejemplo. Hay un enfoque, por ejemplo, una perspectiva positivista, ¿no? Positivista está muy relacionado con lo que significa la parte de la experimentación, del hecho, de la existencia del hecho perceptible por nuestros sentidos, ¿no? Entonces, esto justamente en este caso se podría medir a partir de un rendimiento medible. Pero ya desde otra perspectiva diferente, por ejemplo, la interpretativa, que es muy diferente a la positivista, entonces la experiencia del uso va a ser requerida a partir de la comprensión, en este caso, de su concepto. Consiguientemente, esa diversidad enriquece el conocimiento científico al permitir analizar la realidad desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Es decir, la diversidad paradigmática no se va a constituir en un síntoma de desorden en la ciencia, sino una señal de la madurez para reconocer que los fenómenos complejos no se van a agotar en una sola forma de conocimiento. Y los avances más significativos en el estudio de sistemas interactivos y experiencia de usuario, por ejemplo, han surgido precisamente de la combinación de estas perspectivas. ¿Por qué? Porque por separado solo capturaban una parte de los problemas. Consiguientemente, comprender estos paradigmas nos va a permitir reconocer las bases epistemológicas que van a orientar una investigación. Cuando un investigador identifica el paradigma desde el que trabaja, puede justificar con coherencia sus decisiones metodológicas, defender sus criterios de validez y situar sus resultados dentro del marco teórico consistente sobre el que él está trabajando. Sin esta conciencia, vamos a hablarlo de esa manera, conciencia paradigmática, que el investigador asume, las decisiones sobre métodos y técnicas quedarían pues sin fundamento y la investigación consiguientemente perdería solidez científica. Vamos a ver ahora los principales paradigmas de la investigación, ¿no? Vamos a ir abordando a lo largo del semestre, ahondando más bien, muchos con mayor profundidad, algunos de ellos. Bueno, generalmente en la investigación contemporánea, suelen distinguirse tres grandes paradigmas, ¿no? Hay más, por supuesto, y hay subdivisiones de estos, ¿no? Está el neopositivista, el interpretativo crítico, el interpretativo, vamos a decir así, cualitativo, con tendencia más hacia lo que significa las ciencias y humanidades, pero también existe el interpretativo con relación a las ingenierías. Es decir, hay una clasificación diversa, pero nos vamos a centrar en los elementos, en las bases que van a generar los demás, aunque también incluso eso es discutible. Vamos a nosotros de acuerdo a lo que nos sirve en la asignatura. Bueno, cada uno de estos paradigmas que acabo de mencionar, que leen la diapositiva, positivista, interpretativo y crítico, tiene una historia intelectual propia y un conjunto de autores de referencia que han desarrollado sus fundamentos teóricos y metodológicos a lo largo del tiempo. Propone cada una de ellas una concepción distinta de la realidad, el conocimiento y la forma de investigar. Por ejemplo, el positivista
asume que la realidad existe independientemente del observador. Habíamos hablado del observador también en algunos ejemplos de la clase anterior. Puede medirse con precisión. En cambio, el interpretativo sostiene que la realidad se construye a través de significados que las personas le atribuyen. Y el crítico agrega que esa construcción está atravesada por relaciones de poder. ¿Ya? De poder me refiero a las intencionalidades que a veces tiene la investigación. No son tan neutras como uno quisiera pensar, ¿no es verdad? Recuerden, en el caso de la investigación, por ejemplo, realizada con relación a la fusión o la fisión nuclear, ¿no? Finalmente la parte de la fusión nuclear, en la cual los investigadores en su momento no han debido sospechar que en algún momento iba a ser utilizado eso para fabricar una bomba atómica y menos aún lanzarlos a una población civil, ¿no es verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo relaciones de poder, ¿no? Que a veces tiene la investigación. Entonces, estas diferencias no son detalles meramente técnicos, ¿no? Sino más bien posiciones filosóficas con consecuencias prácticas sobre cómo se diseña y se conduce una investigación. Bueno, más allá de eso, estas diferencias justamente van a reflejar los métodos y los objetivos de la investigación. Un paradigma positivista, por ejemplo, va a conducir naturalmente hacia cuestionarios, experimentos, análisis estadísticos. Uno interpretativo hacia entrevistas, observaciones participantes, análisis de discursos. Uno crítico hacia el análisis de las estructuras de poder, las condiciones históricas del fenómeno, la participación de los sujetos en la producción del conocimiento, etcétera, ¿no? Es decir, la elección del método no es, por tanto, independiente del paradigma. Cada método va a estar cargado de supuestos epistemológicos que lo van a conectar con una tradición específica. Ahondemos un poco sobre estos paradigmas. El paradigma positivista tiene sus raíces en el desarrollo de las ciencias naturales en los siglos principalmente XIX y XX. Ha surgido en un periodo histórico en que la física y la química habían logrado avances extraordinarios mediante métodos experimentales rigurosos. Y se intentó trasladar ese modelo de conocimiento también al estudio de los fenómenos sociales. Comte, han debido escuchar tal vez a este autor Augusto Comte, ha sido uno de sus fundadores, ¿no? Porque propuso que la sociedad podía estudiarse con la misma precisión y objetividad que los fenómenos naturales, sentando así las bases de lo que después se convertiría en la tradición dominante de especialmente esa área, ¿no? Que no estaba muy desarrollada, las ciencias sociales, durante gran parte del siglo XX. Su principio central sostiene que la realidad puede observarse de manera objetiva, que los fenómenos pueden explicarse mediante leyes generales. Esta convicción implica que el investigador puede separarse del objeto del estudio, ¿no? Y observarse sin contaminar los resultados por sus propias interpretaciones de valores. En nuestro campo, en el diseño digital, este principio se aplica cuando se estudian métricas, por ejemplo, de rendimiento de sistemas o patrones de comportamientos de usuarios mediante registros automáticos, que no dependen necesariamente de la percepción del investigador. Desde esta perspectiva, el conocimiento científico se va construyendo mediante observación sistemática, medición de variables y verificación empírica de hipótesis. El proceso típico de investigación positivista justamente parte de una hipótesis formulada. Vamos a estudiar con mayor detalle las hipótesis, ¿no? En temas posteriores. Define pues justamente la operacionalización de las variables que involucra y recopila datos mediante instrumentos estandarizados aplicando procedimientos para determinar si los datos confirman o refutan esta hipótesis. Este ciclo reproducible y verificable por otros investigadores es lo que el positivismo considera la garantía de la objetividad científica. ¿Cuáles son los supuestos del positivismo? Primero, la realidad existe independientemente del observador y puede estudiarse mediante métodos científicos. Este supuesto generalmente se denomina también, lo denominan justamente los epistemólogos,
los que buscan justamente construir la base conceptual de la epistemología que hemos hablado, lo denominan realismo ontológico. Bueno, yo sé que se acuerdan de sus clases de filosofía en el colegio y deben recordar la ontología, estudiábamos, ¿verdad? Han decidido escuchar sobre lo que significa la parte del ser, el significado, ¿no es verdad? Que tiene dentro de esa categoría filosófica. Entonces, esto implica que los fenómenos tienen propiedades objetivas que existen con independencia de quien los observa. Para una investigación sobre el rendimiento, por ejemplo, de un servidor web, el tiempo de respuesta es una propiedad real del sistema que puede medirse con precisión independientemente de la percepción del usuario o del investigador que va tomando estas medidas. De esta manera, el conocimiento válido se constituye en aquel que puede verificarse mediante datos empíricos observables. Este criterio de verificabilidad empírica constituye justamente, perdón, más bien excluye del ámbito científico todo aquello que no pueda ser observado, medido o comprobado mediante evidencia concreta. Y esto obviamente en investigaciones digitales se va a traducir en la preferencia por datos cuantificables como tiempos de carga, tasas de conversión de frecuencia de uso o puntuaciones en escalas estandarizadas, ¿no? Frente a algún tipo de impresión subjetiva o narrativa personal que no podrían someterse a una prueba estadística. Bueno, de esta manera la investigación busca identificar relaciones causales o regularidades entre fenómenos. Es decir, el objetivo último del paradigma positivista no es describir casos particulares, sino encontrar patrones que se van a repetir con suficiente consistencia como para poder establecer posteriormente generalizaciones. En el ámbito tecnológico, esto puede traducirse en identificar qué variables del diseño de una interfaz, por ejemplo, se asocian con mayores tasas de retención de usuarios o qué características de un algoritmo de recomendación influyen en el tiempo de permanencia en una plataforma. La investigación cuantitativa en el paradigma positivista. Este paradigma suele utilizar métodos cuantitativos, me refiero, obviamente estamos dentro del positivista, orientados a medir variables y analizar relaciones entre ellas mediante herramientas estadísticas. Los métodos cuantitativos de esta manera son la expresión metodológica natural del positivismo, porque convierten los fenómenos en valores numéricos que luego van a poder compararse, correlacionarse y someterse a pruebas de significación estadística. Instrumentos como cuestionarios con escalas de respuestas cerradas, registros automatizados de actividad o experimentos controlados producen exactamente el tipo de datos que este paradigma considera válido para construir el conocimiento científico. En este contexto, en los contextos digitales me refiero, este enfoque justamente se observa en estudios que analizan, en nuestra área, tráficos web, interacción entre plataformas o rendimientos de sistemas informáticos. Hay herramientas que seguramente ustedes han escuchado como el Google Analytics, los cuales los registros del servidor o los sistemas de monitoreo de aplicaciones generan continuamente datos cuantificables sobre el comportamiento del usuario y el funcionamiento de los sistemas. Una investigación positivista puede aprovechar estas fuentes para analizar, por ejemplo, la relación entre el tiempo de carga de una página y la tasa de abandono de los usuarios o el efecto de determinados cambios de diseño sobre el número de conversiones. De esta manera, el análisis de datos permite identificar patrones de comportamiento, que hablábamos de estos patrones, y optimizar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos. La fortaleza, en este caso principal de este enfoque de entornos digitales, ejemplo que estamos hablando, va a radicar en que los sistemas tecnológicos generan automáticamente grandes volúmenes de datos precisos y reproducibles. Esta abundancia de información cuantificable hace del análisis estadístico una herramienta especialmente poderosa para detectar problemas de rendimiento, comparar versiones de un sistema o evaluar el impacto de una intervención sobre el comportamiento de los usuarios. Pero, ¿cuáles son sus limitaciones? Veamos ahora un poco las limitaciones del enfoque positivista.
Porque obviamente, eso es importante que lo digamos, cada enfoque paradigma tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones, sus defensores y sus detractores. Y es por justicia, también por honestidad intelectual, científica, tenemos que ver ambos lados, ¿no? Ambas caras de la moneda. Bueno, aunque resulta útil para medir variables y analizar relaciones cuantificables, el positivismo justamente presenta algunas limitaciones, especialmente en la parte de los fenómenos sociales complejos. Por ejemplo, saber que el 80 o 68, 86, 90, bueno, número X, Y o Z de los usuarios abandonaría una plataforma antes de completar el registro, tenemos el dato de abandono, pero no explica por qué abandonan, ni qué cambios del diseño podrían resolver el problema del abandono, ¿no? Al final, si lo que nos interesa es saber esa causa, el positivista no nos va a explicar. Los datos cuantitativos solo describen el comportamiento observable, pero no acceden a las razones, expectativas o dificultades concretas que operarían detrás de ese comportamiento. Para eso se necesitan métodos que permitan explorar la experiencia desde la perspectiva del propio usuario. Las experiencias subjetivas, los significados culturales y las interpretaciones de las personas no siempre pueden captarse únicamente mediante los datos cuantitativos. Por ejemplo, la percepción de que una interfaz es intuitiva, la sensación de confianza o desconfianza frente a una plataforma o el significado que un estudiante atribuye al aprendizaje en entornos virtuales, son fenómenos que no se van a reducir a números, ¿no? Que no se pueden reducir a números simplemente, porque precisamente a veces lo que nos interesa más allá de los números es justamente lo subjetivo, ¿no? Y a veces forzar esas dimensiones subjetivas dentro de escalas numéricas van a producir datos aparentemente precisos, métricas, pero que van a distorsionar la naturaleza del fenómeno que al final nos interesa. Estas limitaciones justamente han dado orígenes a otros enfoques de interpretación. Es decir, el reconocimiento de que el positivismo no podía dar cuenta de toda la complejidad de los fenómenos sociales y culturales que estamos viendo en la parte subjetiva, impuso el desarrollo de otros paradigmas como el caso del interpretativo, ¿no? Y del crítico que habíamos mencionado. Estos no han surgido por oposición al positivismo, sino más bien como una respuesta a preguntas que el método cuantitativo positivista no podía responder con los instrumentos disponibles, ¿no? Entonces, a partir de eso, justamente, veamos ahora un poco el enfoque interpretativo, el paradigma interpretativo. Este enfoque sostiene que la realidad social está construida por los significados que las personas atribuyen a sus experiencias. Es decir, esta posición, conocida también como constructivismo social, implica que los fenómenos sociales no existen con independencia de los sujetos que participan en ellos. Por ejemplo, una plataforma de aprendizaje no es solo un sistema técnico con propiedades subjetivas, es también un conjunto de significados que los estudiantes construyen a partir de su experiencia. Y esos significados no son tan reales e influyentes como cualquier variable técnica medible. Por esa razón, los investigadores o la investigación se orienta más bien a comprender cómo los individuos van a interpretar su entorno. Es decir, el objetivo ya no es establecer leyes generales, sino producir comprensiones profundas de situaciones particulares. En investigaciones sobre diseño digital, esto implica explorar cómo los usuarios experimentan, por ejemplo, la interacción o las interacciones con interfaces. ¿Qué sentido construyen a partir de los elementos visuales y funcionales del sistema? Y cómo estas interpretaciones influyen en sus comportamientos dentro de una plataforma, ¿no? Dentro de una plataforma. ¿Cuáles son los métodos del paradigma interpretativo? Para empezar, las investigaciones interpretativas suelen utilizar métodos cualitativos que permiten explorar, como habíamos dicho, experiencias y percepciones. A diferencia de los cuantitativos, que estandarizan las respuestas para facilitar la comparación estadística, los cualitativos priorizan la riqueza y la profundidad de la información
sobre la amplitud de una muestra. Vamos a ver también poblaciones y muestras, ¿no?, cuando nos toque ver ese tema. Esto permite que el investigador, por ejemplo, acceda a perspectivas que no habrían emergido si se hubieran limitado a formular preguntas cerradas con opciones predefinidas. Entre estos métodos se encuentran las entrevistas a profundidad, observación participante, análisis de discurso y estudios de caso. Por ejemplo, la entrevista en profundidad permite que el participante desarrolle su propia perspectiva con total libertad, ¿no? Y el investigador profundiza en aspectos que van surgiendo durante la conversación. La observación participante, por ejemplo, ubica al investigador en el contexto real donde ocurre el fenómeno. Y el análisis de discurso examina cómo el lenguaje construye sus significados. Los estudios de caso, en este caso, permiten analizar situaciones particulares con un nivel de detalle imposible en investigaciones de gran escala. Estos enfoques, convenientemente, permiten comprender la dimensión subjetiva de la experiencia social. En el ámbito del diseño digital, que es nuestra área, esta dimensión subjetiva resulta determinante. Por ejemplo, la usabilidad de un sistema no debe depender solamente de sus características técnicas, sino de cómo los usuarios lo perciben y lo experimentan. Un sistema técnicamente eficiente puede resultar confuso para determinados grupos de usuarios por razones que no solo se detectan observando su interacción o preguntando directamente sobre lo que significa, en este caso, la forma en la cual esa interacción podría ser resuelta a través de una métrica, sino sobre todo por su experiencia. Y la experiencia en este caso es subjetiva, ¿verdad? Ahí está la dimensión subjetiva. ¿Cómo se aplica este paradigma en entornos digitales? En el ámbito tecnológico, por ejemplo, este paradigma permite analizar cómo las personas van a experimentar lo que hablábamos, esta interacción, su experiencia en esta interacción. Es decir, la investigación interpretativa, en este caso, produciría conocimiento que los datos de uso automatizado no nos van a poder dar. Las razones, por ejemplo, por las que un usuario evita determinadas funciones, las estrategias que se desarrollan para compensar las limitaciones del sistema o las emociones que experimenta cuando la plataforma no responde como espera, ¿no? La frustración, el estrés, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer un software magnífico y maravilloso, pero si genera ansiedad en el usuario, no lo van a usar, ¿no? Y lo que nos interesa es que lo usen, ¿no? Por tanto, este tipo de conocimiento es imprescindible para diseñar sistemas que se ajusten a las necesidades reales de los usuarios. También permite comprender cómo interpretan interfaces tecnológicas y cómo construyen significados a partir de sus prácticas, ¿no? Es decir, los usuarios no van a interactuar con estas interfaces de manera neutral. Hay que tomar en cuenta que la mayoría traen experiencias previas, expectativas de uso y marcos interpretativos que van a condicionar cómo leen cada elemento del diseño. Comprender estos marcos es justamente esencial para diseñar interfaces que comuniquen lo que el diseñador pretende comunicar, en lugar de asumir que todos los usuarios leen los elementos visuales de la misma manera, que sería obviamente un error. Por ejemplo, estudiar cómo los estudiantes perciben el aprendizaje en plataformas virtuales, ¿no es verdad? Que en realidad es fundamental si estamos queriendo hacer justamente un estudio que nos dé esta información. Bueno, hablemos ahora del paradigma crítico. Este paradigma surge a partir de corrientes de pensamiento que cuestionan la idea de que la investigación científica pueda ser completamente neutral. En este caso, han existido varios pensadores que incluso se han organizado en movimientos en su momento, movimientos importantes, ¿no? Como la Escuela de Frankfurt, que no sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que era un movimiento que agrupaba, como escuela, un movimiento que agrupaba varios pensadores, como está Habermas, Adorno, ¿no? Marcuse, que justamente formaban parte de este movimiento de la Escuela de Frankfurt. Este paradigma sostenía que toda producción de conocimiento ocurre justamente dentro de estructuras sociales, económicas y políticas que las condicionaban.
Para estas personas, ignorar estas condiciones no producía neutralidad, sino una neutralidad aparente, ¿no? Que al final terminaba legitimando muchas veces las intenciones o las intencionalidades políticas de un momento histórico. Por ejemplo, algunos movimientos políticos querían el statu quo, es decir, que no cambien las cosas, ¿no? O también a veces era su interés cuestionarlo, pero de una manera direccionada hacia los intereses políticos. Es decir, esos elementos justamente estudiaban, han incorporado estos pensadores. Desde esta perspectiva, el conocimiento no describe la realidad solamente, sino que busca contribuir a transformar. Es decir, la investigación crítica no se va a conformar con explicar simplemente los fenómenos ni comprender cómo los experimentos funcionan, ¿no? Sino más bien va a buscar identificar, voy a mencionar varias veces esto porque es la idea central, ¿no?, de este movimiento, de este enfoque crítico, ¿no? ¿Qué estructuras de poder lo sostienen? ¿Qué alternativas podrían existir? En este sentido, la producción de conocimiento va a tener una dimensión ética y política que otros paradigmas a veces lo suelen dejar en un segundo plano. Y en este caso, la investigación examina justamente estas relaciones y las desigualdades, ¿no es verdad?, que van surgiendo en la sociedad, producto justamente de esa monopolización que suele suceder en la producción del conocimiento. En los sistemas digitales, por ejemplo, esto implica preguntarse quién tiene acceso a qué tecnologías y en qué condiciones, quién controla los datos que se generan en las plataformas, qué grupos quedan excluidos de los beneficios del desarrollo tecnológico y cómo, por ejemplo, los sistemas algorítmicos podrían reproducir o amplificar estas desigualdades sociales preexistentes, ¿verdad? Miren, nos vamos cuestionando aspectos que van más allá del uso técnico y o tecnológico, que también hemos hablado en la clase anterior, la diferencia entre técnica y tecnología, ¿no? Conocimiento, poder y tecnología, que es justamente la base de discusión del paradigma crítico, ¿no? Entonces, el paradigma crítico analiza cómo las tecnologías digitales consecuentemente influirían en la organización social y en la distribución del acceso a la información. Es decir, las tecnologías desde este paradigma no son herramientas neutras. Su diseño, distribución y sus modelos de negocio reflejan decisiones que favorecen o favorecerían a algunos actores y excluirían a otros. Una investigación crítica, por ejemplo, sobre plataformas de aprendizaje, ¿ya?, en las cuales obviamente estamos hablando que tiene un costo, ¿no es verdad?, que un costo en el sentido del uso, no evaluaría o no solo evalúa la efectividad pedagógica, sino también quién las produce y para qué, bajo qué lógicas económicas están diseñadas estas plataformas y qué datos se recopilan y qué se hace con esa información, ¿no? También este enfoque examina fenómenos como la brecha digital, que han debido escuchar tal vez en alguna discusión o en una materia previa. Es decir, el control de datos por grandes plataformas o la concentración del poder informativo. La brecha digital no es solo una diferencia técnica en el acceso a dispositivos o conexiones. Más bien es una manifestación de desigualdades socioeconómicas más profundas que el desarrollo tecnológico por sí mismo, que puede agravar si no se interviene deliberadamente para democratizar el acceso. El control de datos de esta manera, también han debido leer las noticias, ¿no?, por parte de grandes corporaciones, ha planteado algunas veces preguntas sobre la privacidad, la soberanía informativa y la posibilidad de que los usuarios sean simultáneamente consumidores y productos de estas plataformas, ¿no? No se olviden un cuestionamiento que se hacía a Facebook. ¿Qué somos los usuarios cuando navegamos o usamos una plataforma de Facebook? Y muchas veces nos decían, muchos investigadores y pensadores de este enfoque, en realidad el producto final del Facebook no es la red social o lo que se vende. El producto es el usuario, ¿verdad?, que nos
incorporan dentro de esa dinámica de uso, de manera que con cada like y recorrido que hagamos, justamente estamos alimentando al algoritmo y la alimentación del algoritmo genera miles de millones de beneficios económicos para, en este caso, los que detentan el uso, bueno, la propiedad de esta plataforma, ¿no es verdad? Que son sus dueños. Entonces, la investigación busca comprender justamente estos procesos y cuestionar sus implicaciones sociales. En este caso, el paradigma crítico no se va a detener en un diagnóstico, sino va a orientar la investigación hacia la identificación de alternativas. Habíamos hablado ya de eso. Las propuestas que amplíen el acceso, protejan el derecho de los usuarios, redistribuyan los beneficios del desarrollo tecnológico. Es decir, producir conocimiento orientado a la acción más que al conocimiento por el conocimiento mismo, que es lo que resumiría en realidad este tipo de paradigma. La investigación crítica en entornos digitales. Vamos un poco viendo ya algunos ejemplos, ¿no?, de la aplicación y un análisis a partir de estos ejemplos en nuestro ámbito, en nuestra área. Un ejemplo de investigación crítica consiste, por ejemplo, en analizar cómo los algoritmos de plataformas digitales influirían en la visibilidad de diferentes contenidos. Los algoritmos de recomendación, en este caso de plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, no distribuyen contenidos de manera aleatoria, sino más bien responden a lógicas de optimización que priorizan el tiempo de permanencia del usuario, lo que tiene consecuencias directas sobre qué información circula masivamente y qué información permanece invisible para la mayoría de los usuarios. Y seguramente ustedes han visto esto también en carne propia, ¿no? Cuando nos detenemos en algún reel o en algún anuncio o en algún contenido en Facebook, en TikTok, luego nos va apareciendo más contenidos de ese tipo, ¿no es verdad? Y eso es justamente la lógica del algoritmo, ¿no es verdad? Que a partir de nuestros intereses, que en este caso no necesitamos ni siquiera darle un like, el tiempo de que fijamos, ¿no?, sobre algún contenido, ya le da información para saber qué otros contenidos relacionados nos pueden enviar. Pero esto también implica, como estamos analizando, la invisibilización, ¿no? Este tipo de análisis examina el funcionamiento técnico, pero también sus efectos sociales. Una investigación crítica sobre algoritmos, como lo que hemos explicado, no se va a limitar a describir cómo funciona el sistema de recomendación desde un punto de vista técnico, sino que va a conectar ese funcionamiento con sus consecuencias para la diversidad informativa. Por ejemplo, la formación de opiniones públicas y la posibilidad de que ciertos grupos accedan a información relevante para sus intereses. Entre estos efectos, por ejemplo, se encuentran la formación de burbujas informativas o la reproducción de desigualdades en el caso del acceso a la información. Las burbujas informativas se producen cuando los algoritmos sistemáticamente refuerzan las preferencias previas del usuario y ¿qué hacen en consecuencia? Limitan su exposición a perspectivas diferentes. La reproducción de desigualdades ocurre cuando los sistemas de recomendación, por ejemplo, favorecen contenidos producidos por actores con mayores recursos económicos. Eso obviamente, si ustedes ven en el Facebook, hay una opción que dice pagas y durante tantos días vamos a difundir al público que más o menos le podría interesar. Es decir, si tengo recursos económicos, va a favorecer mi publicación, ¿no? Pero va a dejar en desventaja a creadores o comunidades que no tengan esa capacidad de pago, ¿no es verdad?, en el proceso de optimización algorítmica. Como síntesis, el paradigma positivista busca explicar los fenómenos mediante medición y análisis de variables. Su aportación central es la sistematización de procedimientos que permiten producir conocimiento verificable, replicable y generalizable. En entornos digitales su utilidad es pues prácticamente indiscutible si nos interesa evaluar el rendimiento de sistemas, analizar volúmenes de datos enormes o identificar correlaciones entre variables técnicas y se llama también así comportamentales, ¿no es verdad? Es decir, de comportamiento pero técnico, ¿no?, cuantitativo. El paradigma interpretativo busca comprender los significados que las personas atribuyen a sus experiencias.
Su aportación esencial es el acceso a dimensiones de la experiencia humana que escapan a cualquier medición. Las razones detrás del comportamiento, los marcos interpretativos que los usuarios traen a la interacción con la tecnología, las expectativas implícitas que determinan si un sistema se percibe como útil o frustrante, etc., ¿no? Sin esta dimensión, el diseño tecnológico quedaría reducido a optimización de métricas sin comprensión real de lo que las personas, buscan en este sistema. El paradigma crítico, como síntesis, analiza justamente estas relaciones de poder y busca promover transformaciones sociales. Su aportación justamente es la capacidad de situar los fenómenos tecnológicos dentro de contextos históricos, económicos y políticos, y de preguntar no solo cómo funcionan los sistemas, sino para quién funcionan y a costa de qué. La comprensión de estos paradigmas permite seleccionar enfoques adecuados para investigar distintos tipos de problemas. Conocer las diferencias entre ellos, consiguientemente, no es un ejercicio teórico abstracto, sino una competencia práctica que va a permitir al investigador tomar decisiones metodológicas fundamentadas y coherentes con la naturaleza del problema que pretende estudiar. Bueno, también como parte de la síntesis, ¿no? Veamos un poco las diferencias entre estos paradigmas, ¿no? Que nos ayudan justamente a entender esto. Bueno, estos paradigmas, el positivista, el interpretativo y el crítico, se diferencian principalmente en la manera, como síntesis, ¿no?, de comprender la realidad y el papel que asignan al investigador y los métodos que utilizan para producir estos conocimientos. Estas diferencias no son superficiales ni meramente técnicas, sino responden a concepciones filosóficas distintas sobre qué es la realidad, qué puede conocerse y qué legitima una explicación como científicamente válida. Por eso, cambiar de paradigma no equivale a cambiar de método, implica adoptar una posición, otra vez lo que hemos avanzado en la clase anterior, una posición epistemológica diferente en su totalidad. Cada paradigma propone de esta manera una forma distinta de estudiar los fenómenos científicos y obviamente de interpretar la información que recibimos durante la investigación. Para el positivista, la información válida va a ser el sistema que puede expresarse numéricamente y someterse a prueba estadística. Para el interpretativo, es la manera que nos va a permitir acceder a los significados que los participantes construyen. Para el crítico, la manera en que se va a revelar las estructuras de poder que van a condicionar, en este caso, al fenómeno, y estas diferencias en los criterios de validez explicarán por qué los resultados de investigaciones bajo distintos paradigmas no siempre son directamente comparables. Además, estas diferencias influyen en la formulación de problemas, en la selección de métodos y en la forma de construir explicaciones. Un investigador positivista va a formular su problema en términos de variables y relaciones causales. Uno interpretativo en términos de experiencias y significados, y uno crítico en términos de estructuras de poder y posibilidades de transformación. Cada formulación, conscientemente, va a determinar los métodos que serán coherentes con ella y el tipo de conclusiones que el estudio podrá, en este caso, reproducir legítimamente. Bueno, vamos a hacer una